Para entender esta historia tenemos que viajar 26 años en el pasado. Ciudad de Sucre, un día normal, un estudiante caminando por la calle cuando de repente siente un presentimiento que lo detiene en seco. Esos segundos fueron la diferencia entre la vida y la muerte. Justo frente a sus ojos, parte de un edificio se desploma por completo, aplastando a todos los transeúntes que iban delante de él. Él estuvo a segundos de quedar bajo los escombros, y hoy nos cuenta su historia. ¿Existe el sexto sentido? ¿El mundo tiene propósito para algunos? Pónganse cómodos y bienvenidos a Sin Filtro. ¿Qué sonido hace un edificio de toneladas que cae cerca de ti? Fue un sonido algo similar a un sonido, llamémoslo en racimo, porque era un sonido, no fue un sonido seco, no fue un sonido como un cohete, no fue un sonido de varias cosas, ¿no? Que se escuchó en serie, ¿no? Era justamente como de impactos, pero en serie. Posteriormente lo que vemos es temblor. Vimos que todo tembló, claro, quizás por el momento la impresión magnificamos un poquito, pero sí hubo un temblor. Los cables que rodeaban las esquinas de toda esa zona empezaron a algunos se soltaron y se movían, como decimos comúnmente, ¿no? Empezaron algunos hasta a chicotear contra las paredes, porque se habían soltado algunos cables y los gritos de la gente, ¿no? Tú en esa calle en ese momento ibas caminando al lado de personas que después terminaron aplastados por los bloques. ¿Cuál fue ese detalle que te hizo detenerte y que te salvó de quedar aplastado? Justamente ahí se cruza una señora joven con su hija. Las miro y algo me hizo detenerme directamente a mirarle. No busqué, no encontré, perdón, algún parentesco, alguna familiaridad, algo, pero de pronto algo me llegó a la mente y me dice, vete con ellas. Y esa misma voz de mi intuición, llamémoslo, me dice, háblale. Y yo digo, ¿y esta locura? Y nuevamente esa voz me dice, vete con ella. Pero ellas habían ido avanzando. Por lo tanto, yo empecé a dar un paso para irme tras de ella. Pero avancé un par de pasos. De ahí reflexioné y dije, ¿qué locura estoy haciendo? Ahorita voy a hablarle y van a decir, un loco me está molestando, me está acosando. ¿No? Y dije, caramba. ¿Qué cosa me está pasando? Otra vez volví nuevamente a encaminarme, retrocedí nuevamente los metros que había avanzado y seguí. Obviamente las personas que iban delante de mí, las personas que estaban conmigo en el bloque caminando transeúnte ya me habían ganado una distancia, aproximadamente unos 15 metros tal vez. Y ahí fue Vuelvo a caminar, doy unos 2 o 3 pasos y ahí entonces escucho justamente este sonido, veo la nube de polvo que cae, veo los cables que se sueltan, los gritos y demás. Entonces ahí nos dimos cuenta que algo había pasado. La gente que iba en bloque conmigo había fallecido, ¿no? O sea, ahí, bueno, yo tendría que haber estado con ellos, ¿no? Y ya cuando todo este polvo se asienta, tú estás cerca del lugar, ¿qué pasa después? O sea, me refiero a que, ¿cuál es el protocolo? Normalmente llega la policía, llega la ambulancia, tú estás ahí, ¿cuál es tu rol después? ¿Qué haces en ese momento? Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hace normalmente la mayoría de personas, ¿no? Buscar cómo ayudar. Todos queríamos ayudar, como casi siempre pasa. El ser humano de por sí quiere ayudar, pero normalmente no sabemos qué hacer. ¿Cuántos años tenías en esa época? En esa época tenía 20 años, si no me equivoco, 20 o 21 años. 20 años. ¿Qué más te tocó ver? ¿Qué más te tocó hacer en ese momento? En ese momento, ya cuando tratamos de entrar directamente en escena, vimos el auto, había un auto aplastado que justamente estaba pasando porque el auto había parado, es muy transcurrido de vehículo. Entonces estaba el semáforo, me parece que en rojo, y entonces los autos estaban detenidos y no había ni para dónde salir cuando cayó todo eso. Entre los escombros, en el auto, era un auto negro, se veía una mano del conductor, todo aplastado el auto. Sí. Era una mano del conductor que hacía señales como pidiendo ayuda. Una vez pasa todo esto, entonces,
para enterarte de qué fue lo que pasó. Se supo, ¿no? Yo supongo que los medios cubrieron eso. Sí. Se supo qué fue lo que pasó, cuántos muertos hubieron y todo lo demás. Lo que recuerdo del periódico puede ser que me falla la memoria, pero hablaban de 4 personas que habían perdido la vida. ¿Qué es lo que había pasado según las investigaciones que hicieron, los peritajes que hicieron posteriormente? Era que había habido un problema en mantenimiento del edificio y como habían pasado tiempos de lluvia hace relativamente poco tiempo, el techo del edificio que debería tener expedito lo que son los canales de drenaje no los tenía, habían estado tapados, por lo tanto el agua se había estado acumulando en distintas zonas del edificio. Entonces, había dejado ya de llover hace semanas, pero esas estructuras estaban prácticamente más de un mes remojando, como se dice, y lo cual produjo el debilitamiento, ¿no? del concreto y del concreto, que el material que cubría por encima, y no olvidemos que todavía muchos de estos edificios tienen inclusive partes que son de adobe, ¿no? Que es barro de los ladrillos grandes, ¿no? Esto ya es un poco más personal. ¿Crees que haberte salvado fue una señal? O sea, conforme a tu trabajo actualmente y los proyectos que tengas en un futuro. Mira, para ser honesto, trato de no pensar mucho, no profundizar mucho en esto y tratar de tener un camino lo más correcto posible. Hacer que cada esfuerzo valga la pena, cada situación que me ha llevado hasta donde estoy valga la pena. No soy una persona que cometo delitos, hago el bien a mi semejante, me voy preparando, soy médico de emergencia, tengo que atender a personas en situaciones verdaderamente dramáticas, verdaderamente tristes, cuando tienen que perder a un familiar, cuando hay una situación médica bastante compleja. Posteriormente a eso, ¿no? Hice mis especializaciones en el área forense. Pertenezco a la Sociedad de Ciencias Forenses de Bolivia. Soy catedrático universitario. Actualmente soy médico, estoy por terminar la carrera de Derecho y también de Psicología. Y tengo proyecciones, ¿no? Más adelante de otro tipo que quizás, no sé, tal vez el destino por el cual no me tocaba estar en ese momento, quizás sea este, ¿no? Como te digo, lo dejo como una posibilidad. A veces nuestra cabeza quizás es muy pequeña para poder recibir una explicación divina, ¿no? Ya para cerrar, tú eres una persona que estuvo bien justamente en una línea entre la vida y la muerte. ¿Qué le puedes decir a las personas que viven del día a día, que están prácticamente viviendo en automático? ¿Cuál es el mensaje que tú les puedes dejar después de haber visto que la vida se puede borrar en cuestión de segundos? Mira, voy a contestar de una manera diferente. A mí me gusta mucho, una de mis películas favoritas es Rescatando al Soldado Ryan. Porque Rescatando al Soldado Ryan prácticamente al final de la película te lo va diciendo todo. Al final de la película, el actor principal se para frente a la tumba de la persona que sacrificó su vida para que él sea alguien, le presenta a su familia y le dice: capitán, valió la pena. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vive día a día haciendo que valga la pena. No te compliques la vida a veces con dilemas. A veces hay 2 formas de ser feliz en la vida, ¿no? Dicen que una de ellas es ser tonto y otra hacerse el tonto. A veces hacerse el tonto también te da un poco más de felicidad, ¿no? O como dicen, ¿no? Muchas veces deja de pensar quién vino primero, si el huevo o la gallina, y disfruta tu huevo frito con tu familia y aliméntate y sé feliz, ¿no? Gracias de verdad por sentarte aquí y contarme tu historia. Y yo sé que así como tú, hay mucha gente allá afuera gente normal que tiene historias que contar, así cosas increíbles. Y este programa justamente es para eso, para contar experiencias de la gente, no simplemente de famosos, sino experiencias fuertes para que la gente pues los escuche. Así que esto fue Sin Filtro y nos vemos en el próximo episodio.